a Pedro Guberman y el Grupo Galáctica por darme la oportunidad de poder dirigirme a la sociedad argentina respecto de la situación por la cual está atravesando el país en estos momentos. A 5 días de la asunción del presidente Javier Milei a la presidencia de la Nación, estamos viendo que los eslogans y propuestas de campaña no se están cumpliendo. Felizmente, por ahora, la dolarización quedó atrás. También la protección al sector privado y la reforma impositiva, entre otras promesas. Hasta el gurú Carlos Melconian ha definido las propuestas del doctor Caputo, ministro de Economía, como el transformador de la motosierra en una común licuadora de entrecasa. Los hechos demuestran que ningún candidato tenía un plan económico innovador e integral para resolver la dramática situación argentina y de los argentinos. Excepto el Plan América, desestimado hasta el momento por las distintas facciones políticas. Por tanto, nosotros seguimos aportando desinteresadamente iniciativas innovadoras y novedosas para enfrentar esta difícil situación. Así es que hoy vamos a ocuparnos de la monetización de la educación y la salud pública. Durante las semanas anteriores a la asunción del presidente Javier Milei, se produjeron muchas declaraciones agresivas y controversiales del periodismo, funcionarios de la sanidad y docentes respecto de que la iniciativa de cubrir los gastos sanitarios y la educación argentina mediante la entrega de vouchers propendía a la privatización social y total de la salud y la educación. Mediante este vídeo pretendo aclarar el concepto e informar a la opinión pública argentina sobre la falacia e intencionalidad política negativa de estas declaraciones públicas. Por tanto, informo que otra de las revoluciones conceptuales que proponemos en el Plan América es la monetización de la educación y la sanidad. La monetización es un mecanismo por el cual el Estado, en lugar de recaudar impuestos para un determinado tipo de gasto, emite dinero. Para simplificar la gestión estatal y ampliar la inversión pública en sanidad y educación, debemos olvidarnos de la anticuada herramienta que son los impuestos, utilizando en su lugar el instrumento de la monetización. Argentina debe invertir más en educación y sanidad, porque el Estado es un gran almacén de reserva humana, la cual debe actualizarse para no quedar obsoleta e inservible. La reserva humana debe estar a la altura de las expectativas empresariales y, por tanto, el capital humano debe actualizarse de la misma manera que tienen que renovarse los bienes de capital, maquinaria, instalaciones, etc. Por ello el hombre está y siempre estará en confrontación con las máquinas. Cuando el coste de mano de obra sea superior al de las máquinas, el empresario se verá obligado a introducir la maquinaria para reducir costos, aumentar la producción y la calidad. Si no lo hace, otros empresarios lo harán y perderá competencia contra ellos. Desde esta óptica, el Estado se debe encargar de cuidar la principal reserva, la capacidad de sus ciudadanos, para tenerla en buenas condiciones sanitarias, de conocimiento y hacer que evolucione a medida que evoluciona el conocimiento tecnológico. Por estas razones, estamos afirmando, sin dudar, que el desempleo es una inadecuada adaptación del trabajador al nivel tecnológico que el mercado precisa. Dicho lo cual, el desempleo se combate con formación y políticas educativas, no con políticas fiscales que traten de activar la economía artificialmente, como han venido haciendo los distintos gobiernos argentinos desde hace años. Si el sistema monetario es neutral, no fuerza el ciclo tecnológico, y si existe una sólida política educativa, será muy difícil que se produzca el desempleo estructural.
Si por educación pública entendemos aquella que es pagada al 100% por el Estado, la monetización de la educación propuesta por el Plan América supondrá preservar la educación pública actual y aumentar con creces el dinero que el Estado dedica a este concepto, dado que con el Plan América se monetizarán no solo los costos de formación, sino los libros, el transporte, los alimentos y todo lo necesario para que el mayor recurso del país, sus habitantes, aumenten su calidad de vida en términos económicos. Con el Plan América, el Estado garantizará constitucionalmente que todos los costos vinculados con la formación del estudiante hasta el fin de sus estudios universitarios sean pagados por el Estado. Por tanto, el estudiante que apruebe su curso tendrá derecho a un voucher por el curso siguiente que englobe la media de costos que se establezca para ese curso en esa región en función de las características de cada zona. Por ejemplo, habrá zonas donde estudiantes tuviera necesidad de un apoyo económico adicional a la medida establecida y podrá solicitarlo, y revisada la documentación justificativa, le será concedido. El voucher educativo será contabilizado en el activo del balance nacional de masa monetaria y pagado directamente por el Estado al centro educativo. Hemos visto y comprobado que la mayor riqueza de un país son sus recursos humanos. Por tanto, se deben registrar estos activos como si fueran un servicio público más. Por vivir en sociedad, el ciudadano es a la vez un bien público y un bien privado. Por tanto, parte del patrimonio familiar de la nación. La emisión monetaria correspondiente a la formación de ciudadanos desempleados será igualmente activada. El Banco Central tendrá que amortizar esos activos al momento de la defunción del ciudadano o cuando el ciudadano emigre a otro país. Cuando un argentino emigre, el ciudadano emigrante o el Estado receptor tendrán que compensar el esfuerzo realizado por el Estado argentino en su formación, gasto sanitario activado, etc. Argentina deberá firmar acuerdos de colaboración en esta materia con los Estados vecinos y globales mediante cláusulas de reciprocidad. Es fundamental que el Estado y el ciudadano argentino sepan con absoluta precisión cuánto ha invertido el Estado en su desarrollo personal. Por la misma razón, todos los servicios médicos primarios deberán monetizarse. Por tanto, los servicios básicos de salud deberán ser activados en el balance nacional de masa monetaria de cada administración nacional o provincial, ciudadano por ciudadano. Los presupuestos de la administración pública solo deberán contemplar las partidas correspondientes al gasto corriente. La inversión sanitaria no es un gasto, es una inversión. Por tanto, la salud bucodental desempeñada por hospitales públicos o empresas privadas debe ser monetizada, porque este servicio de mantenimiento personal es fundamental para que el principal activo público del Estado, sus ciudadanos, no pierdan valor, no envejezcan prematuramente y no generen otras enfermedades. Los expertos determinarán el alcance y costo medio de este tipo de intervenciones. Los expertos sanitarios deberán indicar qué actividades son consideradas esenciales para la población y el costo medio de cada una de ellas. Para evitar un proceso inflacionario, los objetivos de los primeros años serán los básicos, pero progresivamente se irán incorporando a la lista de servicios básicos servicios adicionales y el tratamiento de las enfermedades menos comunes. De esta forma, en un plazo de 10 años, Argentina dispondrá de uno de los mejores sistemas de salud del planeta sin necesidad de apelar a recursos externos. El ciudadano podrá elegir un hospital público o privado donde ser tratado. Los costos que excedan el umbral oficial deberán correr por cuenta de cada beneficiario o ser financiados por el Estado a plazo de acuerdo con el nivel de los ingresos de cada ciudadano. Solo cuando se trate de enfermedades raras o disfuncionales que no pueden ser tratadas en el territorio nacional, el dinero a emitir será y podrá ser gastado en hospitales extranjeros. Las autoridades sanitarias determinarán cuáles son estas enfermedades y el tope de dinero a ser emitido
y activado. El exceso deberá ser pagado por el beneficiario. Por tanto, si alguien desease ser intervenido fuera del país, la operación no será monetizada si no está contemplada en el protocolo médico preestablecido. De la misma manera que ocurre con los argentinos que van a tratarse en el extranjero, los pacientes que se presenten del exterior para ser tratados médicamente en Argentina deberán pagar por el servicio recibido. El gobierno tendrá que negociar convenios bilaterales a este respecto, en particular con los limítrofes. En este punto quiero mencionar los principios sobre la monetización propuesta. Todo gasto activable, es decir, factible de ser monetizado, deberá respetar el protocolo que dinámicamente determinen los expertos a cargo del sector. Diversos grupos compuestos por expertos determinarán cuáles son los servicios de salud, de educación, etc., que el Estado monetizará y pondrá a su alcance. Igualmente, los expertos determinarán los requisitos a cumplir por los ciudadanos para tener acceso a dichos servicios. El protocolo aprobado por las autoridades sanitarias deberá ser cumplido rigurosamente, dado que lo contrario puede producir inflación o corrupción. De algo sobre esto conocemos. Si un profesional o un ciudadano, burlando la ley, obtienen dinero por un servicio no prestado, deberán ser duramente castigados, retirando al médico su licencia profesional y al ciudadano el acceso a los beneficios proporcionados por el Estado. Algo similar deberá ocurrir con los profesores. Si pretendemos un sistema sostenible, no se puede aprobar alumnos arbitrariamente cuando no sea justo, porque se generaría inflación. El Estado tendría un activo en el balance de escaso valor y una inversión a pérdida. De la misma manera, cuando un profesor sea descubierto adoctrinando política o sectariamente a sus alumnos, deberá ser removido, multado y eliminado de la profesión docente. La Constitución debería recoger los principios informadores sobre el protocolo de monetización, la supervisión de este y anunciar la futura regulación de penas por incumplimientos por parte de profesionales y ciudadanos. Reiteramos la idea de que el protocolo aprobado por la autoridad de cada sector deberá ser cumplido rigurosamente, dado que de lo contrario producirá inflación. Por ello, las penas deberán ser rigurosas. La monetización de la educación y la sanidad no creará inflación siempre que se genere riqueza nacional, es decir, siempre que el principal activo del país, su población activa, se revalorice a través de la formación intelectual y técnica. Finalmente, en contraposición con lo propuesto por el presidente Milei, nosotros proponemos que los vouchers no sean entregados a las familias, personas físicas o estudiantes, sino a las entidades públicas prestadoras de los servicios personalizados, sean escuelas, hospitales, sanatorios o clínicas privadas. Mediante este procedimiento se evitará la distracción o el robo de recursos públicos del Estado o su desviación hacia otros fines por parte de los beneficiarios. Como se puede ver, de acuerdo con lo expuesto, las declamaciones públicas de políticos, periodistas o docentes mal informando a sus oyentes y alumnos de que se les expulsará de las escuelas o se cerrarán hospitales por la aplicación de vouchers a los servicios públicos son solo manifestaciones políticas interesadas en descalificar la modernización eficiente del sistema de administración pública y la búsqueda de mantener privilegios inadecuados a sus funciones y responsabilidades en detrimento de los intereses de la nación argentina. Con los vouchers no se pretende privatizar la salud pública ni la educación. Se pretende dotar a las estructuras públicas de servicios a un mecanismo que solidifique su situación financiera y las proyecte hacia un futuro de excelencia no infiltrada por la corrupción de los intereses personales de dirigentes políticos o sus asociados. Los creadores del Plan América esperamos que nuestras ideas sean escuchadas y aplicadas. No nos mueve ningún interés personal por detrás de ellas.